Octaedro Educación, el podcast de Ediciones Octaedro. Estás mencionando mutilaciones físicas y también del cuerpo, de restringirte, mutilaciones más psicológicas, mentales, de el pensar lo que tú puedes hacer, tu capacidad, pero incluso también pasa algo con lo que comentas de acabar incorporando como tuyo el deseo, que a lo mejor no es un deseo genuino, sino aprendido, por ejemplo, eso, el casarte o el querer tener hijos, el que tu posibilidad, tu abanico de posibilidades, que ya se restringía, pues acabar deseando lo que la sociedad ha impuesto, que una mujer como Dios manda, una mujer como tiene que ser, debe desear y hacer en la vida. Y sí es cierto que hoy en día no estamos ahí porque ahora no es un fracaso si no te casas, o puede que los padres a lo mejor esperan que lo hagas, o la maternidad, pero ya no se impone como antes. Mira, has dicho algo fundamental. Siempre la educación de una niña, de una mujer, consiste en eliminar sus deseos y hacer que acepte como deseos propios aquellos que la sociedad le impone. Por ejemplo, esto ha pasado mucho. Tienes que casarte con fulanito. A lo mejor el fulanito no le gustaba nada, pero ella intentaba acabar pues amando al fulanito. ¿Por qué? Porque era el mandato. Y al final creía que era ella que quería casarse con este chico y que lo había elegido y que lo había siempre. O sea, el deseo propio de la mujer no es aceptado. ¿Por qué? Porque muchas veces escapa del mandato social, escapa del modelo de género. Y por lo tanto, todo consiste en eliminar tu deseo y rehacer las posibilidades de tu deseo de acuerdo con la norma que toca y con la obligación que toca, ¿verdad? Entonces, este es el fondo de la cuestión. ¿Qué pasa hoy? Hoy pasa que efectivamente los modelos tradicionales de género en nuestra sociedad, porque lamentablemente sabemos lo que ocurre en otras sociedades, que es terrible, en este momento, pues en Afganistán, en Irán, etc., sabemos que se está llevando la cosa a unos niveles que hace insoportable la vida de las mujeres. Pero ahora hablamos de nuestra situación. En nuestra situación, claro, estos modelos antiguos les hemos hecho una crítica tremenda y además las mujeres nos hemos incorporado al trabajo pagado. Y entonces hemos tenido que actuar de otra manera, hemos visto otros escenarios, hemos crecido. Por lo tanto, en cierto modo es como si nos hubiéramos librado del género tradicional. Entonces, no sabemos exactamente, porque como te he dicho es muy difícil investigar en la relación de una madre y una hija realmente en vivo. Por lo tanto, yo no puedo decir lo que ocurre en general, pero por lo que veo, las madres ya no transmiten a las hijas la sumisión, la obediencia, y esto lo vemos, por ejemplo, pues, en el hecho de que, yo, por ejemplo, pues las mujeres que tengo a mi alrededor, en este momento, sean madres, sean abuelas, se quejan enormemente de que no pueden controlar a sus hijas adolescentes, y de que sus hijas adolescentes pues, tienen unos comportamientos y una manera que para ellas pues, no es el adecuado. Pero no las pueden controlar, porque ya no les han puesto en la cabeza que lo que hay que hacer, como Dios manda, todo esto ya no sirve. Ahora bien, han surgido otras instancias de socialización muy potentes, básicamente los medios de comunicación y las redes sociales. Entonces, estas redes y estos medios transmiten unos mensajes a las mujeres y a los hombres, por supuesto, pero a las mujeres y a las mujeres jóvenes. ¿Qué mensajes les transmiten? Básicamente que tú eres fuerte, eres potente, te vas a empoderar. ¿Y en qué consiste el empoderamiento? Básicamente, pues en que tú seas muy sexy. Si tú eres muy sexy, si tú eres muy guapa, si tú eres muy lanzada,
vas a tener mucho éxito. Por lo tanto, es como tienes que ser para que realmente pues, las cosas te vayan bien. Y entonces ahí les venden el paquete de productos de todo tipo. Hace poco que estaba yo con una niña, una chica de 14 años, en una casa, y entonces vi que llevaba un neceser inmenso, todo lleno de cremas, de pinturas, de todo tipo de cosas. Un neceser que yo no he llevado en la vida. Es decir que, bueno, pues sí, he tenido algunos maquillajes, algunas cremas, pero esta niña, que no lo necesitaba porque era preciosa, tenía 14 años, una piel maravillosa, iba por el mundo con esto. Y entonces cada mañana necesitaba muchísimo tiempo para poner como, no como Dios manda, como manda la tele o como manda TikTok. ¿Por qué? Porque entonces ella saldría, se haría unas fotos y entonces tendría likes. Y esto era lo más importante para ella durante el día. El que sus compañeros y compañeras les pusiesen muchos likes y ella triunfaría en ese momento. Entonces, digamos, los medios y las redes que lo refuerzan están contribuyendo a volver a inculcar a las chicas que lo mejor que les puede pasar es convertirse en objetos del deseo masculino. Es decir, es de nuevo la mirada masculina la que manda, y para la que te arreglas, te pintas, te vistes, actúas. De nuevo la mirada masculina. Es decir, volvemos al mismo sitio. Volvemos por el camino contrario. Antes era niña, no puedes salir con este escote. Niña, tienes que llevar una falda más larga. No puedes pintarte, que solo tienes 14 años. Era represión, represión, represión de toda una serie de instintos de las jovencitas. Bueno, ahora vamos por el camino contrario. No, tú eres libre, eres potente y tienes que triunfar. ¿Y cómo lo harás? Pues así, ¿no? Vistiéndote así, tal, siendo sexy, sobre todo la idea de ser sexy, porque no es por vestirse de una manera, es vestirse de una manera que sea como insinuante, que sea, ¿no? Entonces, esta niña acaba pensando que este es su deseo. Me ocurrió también con una niña, una anécdota, esto todavía no, era ya después del libro, de que había escrito el libro y por tanto no lo he puesto porque es tan significativo. Una niña hija de una familia amiga. Entonces un día estábamos comiendo y estaba su abuelo y ella, antes de acabar de comer, ya se había compuesto y iba a salir con las amigas. Iba pues con un top muy cortito, unos pantalones muy cortitos, y el abuelo dice, ¿y así vas a salir? Y ella dice, sí, claro, porque es lo que me gusta. Y él se rió y dice, ¿cómo que te gusta? Y dice, pero si es que es como vais todas, estos lo están diciendo desde la tele. Y ella dice, no, sí, vamos todas, pero es porque me imitan. Entonces esto me pareció tan absolutamente significativo. Es decir, esta niña es tan inocente y tan inconsciente que cree que los mensajes que recibe los ha generado ella y que el mundo la está imitando. Imagínate hasta dónde nos hemos tragado el anzuelo. Entonces, por eso digo que se ha hecho todo un recorrido que aparentemente está en las antípodas de cómo se nos educó en el pasado, pero que acaba siendo el mismo en el sentido de que todo es para gustar a los hombres y por lo tanto subordinarse a ellos. Claro, es que se ha pasado de la represión a la exhibición, a tener que mostrarte, tener que seducir, pero sigue siendo, como también aparece la idea en tu libro, de esta diferencia del no ser para uno mismo, sino ser para otros. Exacto. Y continuar con, al final, la estructura se mantiene del ser objeto de deseo para la mirada ajena y además vivirlo como propio. Y aquí también quería preguntarte cómo veías
o sea, creo como que el patriarcado se va reinventando con cada avance también del feminismo. Hay una liberación, pues hay una respuesta. Y en este caso ha sido como el entrelazamiento con el capitalismo, con el neoliberalismo, porque como importa más que nunca la libertad individual, ya no podría ser ese mandato antiguo de verte a los demás o tener que estar subordinada o que el fin último sea casarse. Hay que vivirlo todo desde es porque yo quiero, es porque a mí me gusta y porque soy libre. Entonces es muy, muy perverso que se viva como esa libertad, bueno, que todo eso se va, que encima es como que te empodera y lo vas a vivir como es que es lo que yo quiero. Exacto. Fíjate, por supuesto, ¿por qué se ha estimulado la sexualidad y todo esto? Bueno, porque estamos en una sociedad de consumo. Entonces esto forma parte de todos los incentivos de las marcas, etcétera, para vender pues, muchos productos, para vender mucha ropa. Fíjate que en muchos casos no pueden llevar 2 días seguidos la misma ropa, hay que cambiarla. Y así es un consumo. Y para esto se ha utilizado un sistema que es apelar a los instintos, en cierto modo. Y como el instinto, porque ya nos lo han metido desde que nacimos, es que nosotras tenemos que gustar. Cuando llegas a la adolescencia, ya se nos ha metido en la cabeza la idea de que lo que más importante para las niñas es que sean bellas, que sean preciosas, que gusten, que entonces esto será para ellas pues, la manera de triunfar en la vida, ¿no? Y entonces, claro, pues para todo esto tienes productos. Y ahí es donde te lanzas a comprar. De modo que es una estrategia del capitalismo clarísima en este caso, ¿no? También, digamos, para mantener, como tú dices, pues las mujeres en su lugar. Es decir, sí, bueno, ahora de acuerdo. Por ejemplo, recuerdo un anuncio que me llamó mucho la atención en la televisión, que era un anuncio, ya no me acuerdo de qué, ¿no? de un perfume o algo así. Entonces había una mujer, era una marca francesa, entonces había una mujer muy guapa que estaba con sus amigos divirtiéndose y tal, y de pronto resultaba que era la primera ministra de Francia. O sea, muy empoderada, pero muy empoderada sobre la base de ser guapísima, de ir elegantísima, de que todo el mundo la mirara. O hay otro anuncio que ha pasado mucho, ¿no? Que dice, qué bueno ser mala o algo así, Y entonces pero una mujer vestida muy elegante, tal, que va pisando fuerte, pero vestida para que la miren y para... Es decir, estamos yendo a esto. Y esto tiene una consecuencia determinada, que es la siguiente. A mí cuando mi madre me decía, tienes que fregar los platos, y mis hermanos se iban a jugar, yo decía, esto no es justo. ¿Por qué ellos a jugar y yo fregar los platos? No es justo. Porque tú tienes que ayudarme, porque... Bueno, entonces ahí empecé yo a considerar que ser una niña era un mal negocio, que esto no era justo, Por lo tanto, digamos, a oponer resistencia y a querer cambiarlo. Ahora, cuando esto pasa cuando te reprimen. Ahora, si lo que te dicen es al revés, te estimulan tus instintos de placer, de conquista, de belleza, pues claro, resulta que tú no te vas a poner contra esto, al revés, vas a potenciarlo cada vez más. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy muchas niñas, muchas adolescentes, muchas chicas consideran, por ejemplo, que lo que ha planteado el feminismo ya no es importante porque ya está conseguido. Y entonces, en lugar de darse cuenta de dónde las conduce todo este tema, esta manera de construirlas, que las conduce a una subordinación sexual y de su vida, en realidad lo aceptan y lo estimulan, porque es bonito, porque es divertido, porque aparentemente las empodera. Con lo cual será mucho más difícil cambiar las cosas desde mi punto de vista. Mira, este libro para mí era un poco una experiencia. ¿En qué sentido? Yo nunca había hablado de mí y de mi relación con nadie, ni con mi madre, ni con nadie, ¿no? Y en este libro he utilizado elementos de mi propia biografía. ¿Por qué?
porque pensé que efectivamente, yendo a cuestiones concretas, es cuando muchas mujeres podían entender de dónde procedían los conflictos con su madre, y que la culpa no era de las madres, la culpa era de que las propias madres habían sido educadas así, habían sido reprimidas en muchos de sus aspectos, y además, si no hubieran actuado así, hubieran sido criticadas por el entorno. Y se les hubiera dicho que no habían hecho su trabajo de imponer las normas adecuadas para construir una mujer como Dios manda. Entonces, como esto no se ha discutido, no se ha hablado, se ha hablado poco dentro del feminismo, pues yo lo que quería era realmente crear un instrumento para poder levantar esa losa sobre el silencio, y que muchas mujeres pudieran repensar su historia, ¿verdad? Y que me lo contaran. De modo que este libro que salió ya hace un tiempo en la versión catalana, pues me ha permitido, efectivamente, en muchas presentaciones que he hecho y tal, encontrarme con mujeres, y es interesantísimo lo que sucede, porque inmediatamente te empiezan a contar. Algunas me han dicho, tuve que dejar el libro un tiempo porque me ponía a llorar. ¿Por qué? No por lo que cuenta el libro, sino porque las remitía a su propia historia con su madre. Y entonces entendían o analizaban o se metían otra vez en el dolor que todo aquello les había causado. Después seguían con el libro, porque hay muchas partes del libro que son mucho menos, digamos, íntimas, ¿no? Pero en esa parte, pues hay esto, ¿no? Otras mujeres me lo contaban. Y entonces decían, es que mi madre, es que no sabes que mi madre, tal, cual, ¿sabes? Y algunas otras mujeres me dijeron, pero cuando fuimos mayores pudimos hablar con ellas. Y hay una cosa final que quería decir. Para mí el libro no es una crítica a las madres, es demostrar que a las madres se les ha obligado a tratarnos así. Que todavía en muchos lugares del mundo el maltrato es enorme. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, otro ejemplo que cuento es el del norte de África, ¿no? Y entonces, cuando nace una niña, pues no se alegra nadie, al revés. Es como que mala suerte. Y por no decir, por ejemplo, todo lo que ocurrió en China durante mucho tiempo, que a las niñas las mataban al nacer o las abortaban, era como qué mala suerte. Y esto ha traído muchos problemas. Entonces ha sido un maltrato de verdad. Por eso es tan contradictoria. Por eso digo que es perversa, porque la madre te quiere, pero al mismo tiempo hace esto contigo. Pero no es culpa de la madre. Es porque estamos en una sociedad patriarcal, misógina, androcéntrica. La madre, al mismo tiempo que nos ha mutilado, ha hecho algo maravilloso, que es entregarnos su vida. Para empezar, con la gestación. Durante 9 meses hemos ocupado el cuerpo de la madre, nos hemos nutrido de su sangre, de su materia, y luego seguimos durante la lactancia, y luego ocupamos su tiempo, ocupamos su pensamiento, ocupamos su acción, ocupamos prácticamente su vida. Y esto va disminuyendo en intensidad, pero muchas veces para toda la vida, porque todavía siendo muy mayores las mujeres están preocupadas por qué ocurre con sus hijas y con sus hijos también, ¿no? Entonces, en cierto modo, las madres, y por eso concluyo con una frase de Concepción Arenal que encontré y que me pareció tener toda la razón, ¿no? Que decía, es el máximo ejemplo de humanidad el que dan las mujeres madres. Es el máximo ejemplo de lo que debería ser la humanidad, que es vivir para los otros. Este vivir para los otros a las mujeres se nos ha impuesto. Lo que tú decías de vivir para sí, vivir para otros, que es una frase de Hegel, pero que siempre me ha permitido ver, digamos, la gran diferencia, ¿no? Entonces, tendríamos todas y todos que vivir
para hacer felices a los demás. Esto no quiere decir que nos olvidemos de nosotros, pero fíjate, lo que nos ha ocurrido a las mujeres es que como esto implicaba tanto dolor y tanta resignación y tanta incapacidad de control de nuestra propia vida, pues hemos hecho una crítica feroz de lo que ha sido la maternidad, de lo que ha sido ser ama de casa, de lo que ha sido cuidar. Y ahora empezamos a ver que es al revés, que tenemos que reivindicar el cuidado, que si dejamos el cuidado, la humanidad va muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Puede tener muchísimos avances técnicos, pero en realidad hay mucha más soledad, hay mucha más amargura, hay mucha más violencia, hay muchas más... Es decir, finalmente vivir para los otros y para las otras, que es lo que hicieron nuestras madres, es un ejemplo magnífico. Lo que pasa que en una sociedad patriarcal, pues ha sido también muy tremendo. Sí, parece que con la pandemia nos acordamos de lo importante que son los cuidados y luego se ha vuelto a olvidar, y efectivamente comparto esa reivindicación de ponerlos en el centro, porque si no, no hay vida posible. Exacto. Y para cerrar me quedo con la idea que has compartido del libro como este espacio de encuentro, como detonante para abrir conversaciones, para permitirnos esas resonancias con nuestra propia biografía, pero siempre situándolas en esta globalidad, justamente por lo que dices de que no es una culpa a las madres, sino entender cómo en tu experiencia se manifiesta algo que es de lo macro y de la estructura. De la estructura social patriarcal que todavía tenemos, aunque la hemos hecho retroceder un poco. Sí. Muy bien, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Paula. Para mí también un placer. Gracias también a nuestros espectadores y nuestros oyentes. Si os ha gustado, recordad suscribiros para no perderos ningún episodio.